Bueno, vamos a hablar de la inseguridad ciudadana, vamos a hablar del tema que a todos nos preocupa, que a todos nos alcanza, si no a uno mismo, sí a nuestra hija, a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros familiares, a nuestros amigos, y no porque solamente le arranchan la cartera, le roban la plata, le quitan el celular, sino porque además los matan. Y esto sin hablar del sicariato. Hace varios años atrás escuché que decían, cuidado, que los sicarios, se hablaba de Colombia y la violencia, puede llegar al Perú, y por ahí se vio un caso y decían, el sicariato va a llegar al Perú. Bueno, ya llegó, ya estamos ya desde hace buen tiempo con los sicarios que matan por dinero, ¿no es cierto? Y lo que hemos escuchado y visto desde Ecuador nos acoge y nos preocupa mucho más. Así que hoy vamos a conversar con el exministro del Interior, Dimitri Senmache, que ya está en los estudios para el saludo correspondiente. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación a usted y a Nativa. Lo convoqué para el tema de la inseguridad ciudadana. Tenemos que hablar de pedofilia, organización criminal, robo, secuestro, sicariato, pero en principio me gustaría una idea global, una suerte de diagnóstico de lo que está pasando con la seguridad ciudadana en el Perú. En principio tendría que decir que hay un concepto errado en el tema de la seguridad ciudadana en general, porque si uno revisa la ley de seguridad ciudadana, va a encontrar que el concepto en ningún momento toca a la policía. Es decir, el concepto de seguridad ciudadana habla de un sistema integrado de todo el Estado, y que es correcto, así se debe enfrentar la seguridad ciudadana. Lo que sucede es que en el Perú hemos policializado la seguridad ciudadana. Cualquier cosa es problema de la policía, cuando solo la policía no puede ser el único sector que pueda enfrentar este problema. Existe el CONASEC, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, integrada por todos los sectores del Estado, pero al parecer no se dan cuenta cuál es su rol. El sistema de justicia en el Perú está colapsado. Cuando hablamos de un sistema, imagínense el cuerpo humano, está integrado por órganos y cada órgano tiene un elemento. Si uno de esos elementos o un órgano falla, todo el sistema falla. Si a usted le falla el colon, el estómago, el esófago, incluso la lengua o los dientes, todo el sistema digestivo falla. Entonces no es solamente ver un punto, sino ver el global. La seguridad ciudadana es un problema de todos, y el Estado, que no es un gobierno, el Estado es algo que trasciende a los gobiernos, y además está integrado por los tres poderes del Estado: Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos como el Ministerio Público. Si eso falla, todo falla. Y le voy a poner un ejemplo. La policía un fin de semana, en un solo distrito, puede detener aproximadamente en un operativo a 500 personas en flagrancia, es decir, en la comisión de un delito. Esas 500 personas son llevadas a la comisaría. En 48 horas, por lo menos 450 de esas 500 van a salir libres. ¿Por qué? No por mandato de la policía, sino porque el Ministerio Público le va a dar comparecencia. Le va a parecer que no es necesario, como sucedió con la enamorada del maldito Cris, que simplemente la dejaron en libertad y ahora está en fuga, ¿no? Entonces, ahora piden 150.000 soles por su... Entonces, pues, exacto, ya eso ya no importa ya. De las 500 que se detuvo, 450 salen a la calle, y la sensación que tiene la ciudadanía es que la policía los dejó. Y no, la policía detiene, pero no puede dejar en libertad salvo expreso mandato del Ministerio Público cuando pasan esas 48 horas. Pero imaginemos que nos concentráramos en esos 50. ¿Cuántos de esos 50 van a terminar en un proceso judicial, que es distinto? ¿Y cuántos de esos 400, de esos 50 que terminen, que seguramente terminarán 20 o 25 en un proceso judicial, terminarán con sentencia condenatoria? Imaginemos que 15 terminen con sentencia condenatoria. Van a ir a un penal. ¿Qué es lo que sucede en un penal? Estamos hablando de un sistema de hacinamiento tal que ya no funciona. La función de un penal tiene dos claramente establecidas. La primera es obviamente que la persona cumpla una pena por el delito cometido, pero adicionalmente el Estado en ese tiempo que cumple una pena tiene que resocializar a la persona para que vuelva, porque tarde o temprano va a volver a la sociedad.
¿Qué es lo que sucede en un penal? Las personas se organizan, desde el penal se cometen delitos de extorsión, se ordenan sicariato. Entonces, el sistema de justicia ha colapsado. ¿Qué hacemos? Y no estamos ¿Hacemos la de Bukele? ¿Qué podemos hacer? Bueno, a ver, si hablamos de Bukele, porque mucho se habla sobre el tema de Bukele, vamos a hablar qué sucedía antes de Bukele. Cuando uno quiere definir cuán peligroso es un país, utiliza un criterio que es homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Era terrible lo de El Salvador. Entonces en El Salvador llegaban a más de 45 o 50 personas, homicidios, cada 50 homicidios por 100.000 habitantes. Eso lo ubicaba en el número 1 de América Latina. Nosotros, por ejemplo, desde hace más de 15 años estamos en el promedio de 6 a 7 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Cómo estamos en la ubicación en Latinoamérica? Estamos regularmente bajos, o sea, no estamos... No, estamos... hay mucho problema. No, estamos hablando del tema de homicidios, porque ahora después les voy a explicar cuál es el tema principal de la inseguridad y la sensación de inseguridad que vivimos nosotros. Entonces, El Salvador con Bukele ha bajado de más de 47 homicidios por 100.000 habitantes a 6 homicidios por 100.000 habitantes. Entonces, obviamente, la población ha apoyado eso y finalmente su grupo ha logrado entrar al Congreso y tiene mayoría en el Congreso. Que ahí ya que ahí comienza la discusión. Su política, exacto, que ahí comienza la discusión. ¿Está promoviendo o no? Yo lo que digo, que si ahí comienza la discusión, si tener todo el poder es positivo o negativo, es otro tema. No, eso de tener el poder de repente no, pero... Porque muchas veces se habla de violación de derechos humanos, pero quienes lo hablan, por ejemplo, las instituciones que hablan de derechos humanos, son instituciones muchas veces norteamericanas que no han analizado la propia situación de Estados Unidos, lo que sucede en Guantánamo. Ellos, para violar los derechos humanos, utilizan una base extraterritorial para que ahí no impere ni su constitución ni sus leyes. Entonces, si hablamos de derechos humanos, hay muchas cosas que discutir. Ahora, volviendo al tema peruano, acá lo que se necesita es una reforma del Estado, pero esa reforma no se puede llevar a cabo si hay una pelea entre los poderes del Estado. Necesitamos una estabilidad que permita encontrar soluciones. Política. Ahora, su caso es bien particular porque de repente voy a generalizar demasiado, pero me dio la impresión que llega el señor Senmache, el doctor Senmache, y prácticamente no desarrolló su trabajo porque desde que llegó le dieron duro, mañana, tarde y noche. Soy el único ministro que yo recuerde que el segundo día ya pedían mi retiro. Por eso. ¿No? Siempre se ha dicho que las personas que entren a un sector tienen que ser calificadas y yo siento que tengo todas las calificaciones para asumir ciertos retos y uno de esos retos por los cuales me preparé fue el Ministerio del Interior. Sin embargo, durante las 5 semanas estuve 5 veces en 5 comisiones distintas para exponer casos que no tenían muchas veces relación con mi situación. Por ejemplo, a mí me censuran por básicamente 2 temas. Las muertes de 14 personas en Atico, que se da el 1 de junio, ¿no? Que son 2 organizaciones de mineros ilegales que se matan entre sí. Lo mismo sucedió hace poco, menos de 2 semanas en Patás. Y después me dicen que conmigo se dio la fuga del señor, el exministro de Silva, de Transporte. Sin embargo, yo no podía detenerlo, la policía no podía detenerlo porque no había una orden de captura que salió recién el día 4 y que fue comunicada a la policía el día 6. Bueno, hasta ahora no lo detienen. Y al día de hoy tampoco lo detienen. Me acuerdo mucho que en mi exposición, el día 16 de junio que doy ante el Congreso, uno de los congresistas, el que es marino, no recuerdo... Montoya. El otro marino, Cueto, dice, si usted no lo detiene en las próximas semanas, lo vamos a censurar. Es decir, como si dependiera de mí. Ahora, ¿cuántos ministros han pasado y todavía no lo detienen? Porque no es fácil y no es simple. ¿Cuánto tiempo estuvo usted como ministro? 5 semanas. 5 semanas como ministro y no pudo hacer nada. Pues bien, ¿qué haría usted? Ya habló del diagnóstico y todo lo demás. Bukele no, usted es un demócrata como corresponde. ¿Qué hay que hacer? Usted habla de una reforma. Lo que se necesita, y como siempre se dice, es que el Estado es el que tiene que hacer. O sea, no es una situación de una persona, y eso es algo que también la ciudadanía tiene que cambiar. Nunca vamos a encontrar una persona que dé la solución. Necesitamos trabajar en equipo. Es como, podemos
traer al mejor jugador de fútbol y no vamos a ganar la Copa porque no tenemos el equipo suficiente para ganar la Copa. Entonces, el Estado tiene que funcionar poniéndose de acuerdo el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y es una verdadera reforma del Estado. Acá, una de las cosas que nos han dividido, y eso yo lo tengo desde joven, sí, es la división de tú eres de izquierda, tú eres de derecha, tú eres de universidad particular, tú eres de estatal, tú eres de la sierra, tú eres de la costa. O sea, nos han dividido entre peruanos y yo no creo que esa sea la solución. La solución es encontrar personas que verdaderamente quieran a su país y quieran hacer un cambio. O sea, el tema está empezar por reconciliarnos. Y además empezar por las cuestiones que nos unen. Normalmente hay muchas cosas, si uno comienza en detalle, hay cosas en las que usted y yo no nos vamos a poner de acuerdo. Pero ¿para qué discutir sobre esas materias? Pongámonos de acuerdo en las cosas que sí queremos hacer. Todos queremos seguridad ciudadana porque la seguridad ciudadana nos va a afectar a ricos y pobres, a personas que viven en Lima y a provincia, a cualquier persona. Le tocó al actual teniente alcalde de Lima sufrir la inseguridad ciudadana con su hija. ¿No? Nos recuerdan que casi sufrió el asesinato de su hija. Entonces, a cualquiera nos puede tocar. Entonces, debería haber seriedad en torno al tema. Muchas veces se habla de seguridad, pero se necesita legislar. O sea, necesitas legisladores que estén pensando en seguridad ciudadana. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué podría decirnos sobre el sicariato? Es parte de lo que es la conformación de las nuevas organizaciones criminales. Por ejemplo, muchos de los casos de sicariato que hay en el Callao es porque se están en este momento repartiendo los espacios de poder, las bandas criminales que mañana van a ser organizaciones criminales. Eso ya pasó en México, ya pasó en Colombia. Es decir, las pequeñas bandas van ganando territorio y las organizaciones criminales tienen un sinfín de delitos que van a cometer. Entre ellos está la trata de personas con fines de explotación sexual, el narcotráfico, el tema de lo que se transporta o no a través de los puertos. Por ejemplo, un caso concreto, cuando yo estuve al frente del sector interior, una de las cosas que hablé con el jefe de Girandro, hay que poner todo nuestro esfuerzo en los puertos, en el puerto del Callao, en el puerto de Paita, es decir, hay que poner nuestro foco de la lucha contra el narcotráfico en los puertos y no en el aeropuerto. En el aeropuerto va una burrier con menos de 1 kilo, ¿no? Y que muchas veces por $1.000 o $2.000 se están exponiendo a ello. Es importante hacer eso, pero más importante es saber cuántos contenedores están entrando, claro, ¿no? Ahí se habla de toneladas, más de 30 toneladas en menos de 2 semanas desde que yo ingresé al sector interior, se pudo incautar toneladas de cocaína. No de quetes, no estamos hablando de hacer el operativo en un callejón para agarrar a una persona que vende 20 quetes, que es importante que esté detenido, pero hay que poner el foco donde se debe poner. Doctor, nos ganó el tiempo, pero lo vamos a volver a convocar para seguir analizando estos temas que tanto preocupan al país. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a Dimitris Enmache, exministro del Interior. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.